El gato fue un animal que los egipcios adoraron y que los europeos satanizaron en la Edad Media, pero también es el animal que el maestro Hernando Tejada le regaló a la ciudad de Cali, fundiéndolo en bronce y poniéndolo en la orilla del río Cali. Es el famoso gato de Tejada. Pues bien, el gato de Tejada tiene ahora novia. Se hizo una convocatoria donde varios artistas intervinieron los 15 gatos de fibra de vidrio que hizo el sobrino del maestro Tejada. Ever Astudillo, Pedro Alcántara, Nadine Ospina, Maripaz Jaramillo fueron algunos de los artistas que pusieron a sus gatas a las orillas del río Cali. Vamos a ver en la siguiente crónica cómo participó Ever Astudillo de todo este evento. Este es el gato de Tejada, uno de los íconos representativos de Cali que lleva más de 10 años junto al río, en uno de los sectores más importantes de la ciudad. Y aunque es constantemente visitado, podríamos decir que es un gato solitario, más bien solterón. Por eso la ciudad se propuso conseguirle una novia, convocando a 15 artistas para que presentaran sus propuestas, de entre las cuales saldrá la novia definitiva para este enorme felino de bronce que hasta entonces tuvo que pasar solo todas sus noches. Y si alguien sabe de los personajes de la noche, es el maestro Ever Astudillo, que a lo largo de su obra ha retratado los parajes de la Cali noctámbula. No sé, al principio me llamó la atención trabajar como que la gata nochera, que la callejera, pero me pareció también como un lugar común, como caer de pronto en cosas muy obvias y que de pronto se alejaba de lo que es la esencia de mi dibujo, que es una cosa mucho más maleable, mucho más sentida, más entrañable. ¿Cuál crees vos que tiene que ser la gata ideal para el gato de Tejada? Pues sería una gata, primero muy anónima, porque pues esos son los personajes de la noche. Una gata también pues muy emotiva, muy romántica y supremamente amorosa. Como sé que le gustaría al gato de Tejadita. Luego de esa emotiva presentación, caminamos con Ever Astudillo hasta la orilla del río con el ánimo de conocer a su gato. Esta fue la primera parte. O sea, esa luna llena. Creo que en las canciones siempre dicen que el plenilunio, que nos vemos la noche del plenilunio. Claro, la luna llena plena. Y este es el cuarto creciente. Habiendo conocido a Entrañable, la gata de Ever, vale la pena conocer a la competencia. Pues ojalá Entrañable sea la novia definitiva del gato de Tejada. Entrañablemente, pues sí, ojalá. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.